¿Qué tal, maestra? Buenas tardes. Soy Esteban Daniel Samarripa Ábrego, en el taller de expresión oral y escrita, presentando el análisis del discurso político de Nayib Bukele a las Naciones Unidas el 9 de septiembre del 2019, esto en tema de seguridad. Bueno, aquí vemos cómo Nayib Bukele presenta un discurso firme, estructurado, organizado, y en ningún momento vemos que haga uso de algún vicio de lenguaje o de dicción. En cuanto a las referentes de su discurso, se le fue cuestionado el método del por qué trata a los Mara Salvatrucha de la manera en que lo hace. Esto, como sabemos, El Salvador desde hace años ha tenido problemas de seguridad con esta pandilla organizada, puesto que las cárceles, más que ser una pena que cumplir, era un lugar en donde podían descansar, en donde podían gozar de lujos, incluso siendo muchas veces parte de centros de investigaciones, operaciones. Esto repercutió en el país salvadoreño en muy gran medida a causa del crimen, violencia, por todas las desapariciones, asesinatos y muertes. Lo que Nayib Bukele hizo con esto fue implementar medidas estrictas de seguridad, beneficiando esto al pueblo salvadoreño, pero poniendo un ojo sobre él ante las Naciones Unidas. A lo que su respuesta fue muy inédita, diciendo que si quieren, pueden llevárselos y dejar a los reos en sus prisiones. Otro punto que tomó Nayib Bukele ante las Naciones Unidas fue desde cuándo hay tanto interés en El Salvador, puesto que son las mismas empresas las que dejaron abandonado al país salvadoreño, y la ONU, por más que estaba consciente de toda esta ola de asesinatos, crímenes, desapariciones y secuestros, no hacía nada ni abogaban por ninguna intervención de grado militar. Fue hasta que tuvo mandato en donde se empezó a implementar medidas estrictas de seguridad que hoy en día podemos ver cómo el pueblo salvadoreño goza de libertad, de seguridad, y que incluso se les ha visto haciendo uso de computadoras celulares en lugares comunes, cosa que antes no se podía hacer. Esto para mí, este discurso fue muy persuasivo para mí porque logró dar un punto de vista del por qué ahora se están preocupando por los intereses del Salvador, pero no los intereses del pueblo salvadoreño, sino de los reos, de las condiciones de las prisiones, porque ya no son prisiones en donde ellos pueden ir a gozar de lujos y privilegios, sino que son lugares estrictos en donde tienen una comida al día, en donde no pueden ver la luz del sol por más de 2 horas, y que los mismos Mara Salvatrucha le han puesto un ultimátum de que si no relaja sus medidas, va a haber una ola masiva de violencia, de asesinatos y secuestros, a lo que Nayib Bukele respondió: ustedes atrévanse a hacer eso y no va a haber ningún salvadoreño en prisión que pueda gozar de arroz por al menos una vez al día. Entonces, la tiene fuerte toda esta delincuencia organizada en contra de un presidente que es estricto y que ha logrado empatizar también con las opiniones de su pueblo, porque cumple las funciones de un buen orador, puesto que no tiene ningún vicio de lenguaje y dicción como ya se había mostrado antes, tiene un discurso fluido y además logró el objetivo que fue empatizar y persuadir al pueblo salvadoreño. Como ya se había dicho, fue un país azotado fuertemente por la ola de crímenes y violencia organizada.